estos momentos tan especiales en que la espiritualidad nos acompaña, en la que nosotros nos elevamos, intentamos elevarnos al mundo espiritual para de allí recibir esas emanaciones de armonía, de amor, de consuelo, de esperanza, de fe y de caridad. Que la paz esté con todos nosotros y que tengamos una actividad armoniosa, bonita, como corresponde a estos días tan especiales que recordamos al Maestro. De hecho, nuestra actividad de hoy, referida para él, se la entregamos en manos de Fior para que ella nos traiga ese bonito mensaje de Jesús. Que así sea. El tema es ¿cómo debemos seguir a Jesús? Antes de entrar en la temática hoy, y tomando en consideración que en esta semana conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, época que desde los planos superiores de la vida fluye un vibrar que irradia, toca y envuelve todos los corazones, vamos a dar algunas pinceladas de cómo fue la preparación de ese nacimiento por el plano espiritual. Eliseo Reggionati, en su obra El Evangelio de los Humildes, relata la descripción que realiza el evangelista Mateo cuando se refiere a cómo se preparó el ambiente terrenal donde encarnaría a Jesús. Al escribir en su evangelio, Mateo comprendió la inspiración que le venía de lo alto de que un espíritu virginal había sido escogido para ser la madre del Maestro. Un espíritu virginal es aquel que a través de sucesivas e incontables reencarnaciones toma la materia. Los espíritus virginales solo se encarnan en la tierra para el desempeño de misiones de beneficio general. María y José eran espíritus virginales. Por tanto, siendo Jesús un espíritu de extrema pureza, requería un ambiente adecuado para evitar las graves perturbaciones que un ambiente sin espiritualidad acarrea a un espíritu evolutivo. Así también destaca Hercio M. Arantes en el Anuario Espírita de 1986, cito, que en el espiritismo también aprendimos a reconocer en María una entidad evolucionadísima que ya había conquistado hace 2000 años elevadas virtudes, tornándose apta para desempeñar en la corteza terrestre tan elevada misión, recibiendo en sus brazos al emisario de Dios que se hizo niño para transformarse en el modelo de la perfección moral que la humanidad puede pretender sobre la tierra. Entonces, retomando el tema propuesto para hoy, para explicar cómo debemos seguir al Maestro Jesús, cabe preguntarnos, ¿por qué debemos seguirlo? Respondemos a esta inquietud haciendo referencia a la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, cuando Kardec preguntó, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Los espíritus respondieron a Kardec, contemplad a Jesús. Es oportuno recordar que guía es toda persona que nos dirige, que nos muestra el camino, que nos acompaña, que nos da consejos o instrucciones. Y modelo es toda persona que con sus actos y forma de manifestarse en la vida es digna de ser imitada. En torno a esta respuesta de los espíritus, de que Jesús es el guía y modelo para la humanidad, el maestro Kardec comentó, cito, Jesús es para el hombre el prototipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra.
como profetizó Isaías, según nos comenta el programa 6 del Este, el Maestro Jesús vino al mundo para hacer brillar la luz para los que se encontraban en la legión de la muerte, en la región de la muerte, dar una creencia a los que no la tenían, guiar a los que se habían perdido y estaban desviados de la senda de la vida, y para finalmente presentarse a todos como el modelo, el paradigma, el enviado de Dios, el único maestro capaz de legar una enseñanza pura y perfecta, el verdadero representante de la verdad que redime y salva. De ahí su máxima: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Según el esclarecimiento de Carl Schutter, solo en Jesús encontramos las fuerzas para dominar nuestras pasiones. Solo Él tiene la verdad que esclarece, la vida que alimenta. Solo en Él vemos el camino que nos conduce a Dios. ¿Por qué Jesús es el guía o modelo? Nos relata Juvenil Borges de Sousa que Jesús, el Cristo de Dios, espíritu puro, conforme la revelación de los espíritus superiores, gobernador espiritual de la tierra y coordinador de las actividades de nuestro planeta, cuya formación acompañó desde su origen, es el divino misionero designado por el Creador para orientar y acompañar el progreso de la tierra desde el principio. La evolución del Maestro Jesús no se dio en la tierra, mas sí en otros mundos, puesto que antes de la creación del planeta, Jesús ya había alcanzado el estado de espíritu puro, según nos esclarece Cristiano Torchi. A este respecto, es bueno señalar la narración que nos hace el espíritu de Humberto de Campos sobre la importante visita que Isabel y su hijo Juan el Bautista hicieron al hogar de Jesús en Nazaret, propiciando oportuno encuentro entre los dos niños que revolucionarían el mundo. El diálogo entre las dos primas es muy significativo. Decía Isabel con cariñosa sonrisa: lo que me espanta es el temperamento de Juan, dado a las más profundas meditaciones a pesar de su poca edad. Respondiendo María, intensificando el brillo suave de sus ojos, dijo: esos niños, a mi ver, traen para la humanidad la luz divina de un camino nuevo. Mi hijo también es así, envolviéndome el corazón en una atmósfera de incesantes cuidados. A veces voy a encontrarlo a solas, junto a las aguas, y otras en conversación profunda con los viajeros que demandan a Samaria o a las aldeas más distantes. Habla de su comunión con Dios con una elocuencia que nunca encontré en las observaciones de nuestros doctores, y constantemente ando pensativa en relación a su destino. Kardec afirma en la Génesis, capítulo 15, ítem 2, sin prejuzgar nada acerca de la naturaleza del Cristo, no puede dejarse de reconocer que por sus virtudes está muy por encima de la humanidad terrestre. Por los inmensos resultados que produjo su encarnación en este mundo, solo podría ser una de esas misiones que son confiadas a los mensajeros directos de la divinidad para el cumplimiento de sus designios. Jesús también es guía y modelo, porque a través de la historia de la humanidad ha sido un claro ejemplo de amor hacia todos y nos ha enseñado la necesidad de amar al prójimo a través de la ley de amor. Para servirnos de guía o modelo, no debe preocuparnos su naturaleza divina
ni sus milagros, sino que nos debe servir de guía y modelo por sus virtudes y sus conquistas morales y psicológicas. Todos los evangelios muestran a Jesús como el divino misionero de Dios, el Espíritu puro y poderoso que se encarnó entre los humildes para dar ejemplo de una vida simple, pero llena de una grandeza incomparable, de abnegación y sacrificio, de obediencia y resignación, pero que dejaría sus huellas en la tierra. En el Cristo encontramos todas las perfecciones, pues cumplió la voluntad de Dios junto a nosotros, comprendiendo nuestra flaqueza, sufriendo pacientemente nuestras agresiones y perdonándonos. El Cristo, a su paso por la tierra, no dejó nada escrito. Sus enseñanzas, dirigidas siempre a los discípulos y al pueblo en general, fueron siempre verbales y en todos los lugares por donde transitaba, eran escuchadas y retransmitidas oralmente de acuerdo con el entendimiento de cada uno. Jesús, como sabio educador, tenía la costumbre de recurrir con frecuencia a las parábolas, a fin de interesar más e impresionar a los que lo escuchaban. Y también porque no todos poseían la suficiente evolución espiritual para aprender las verdades evangélicas en toda su profundidad. Este fue un recurso que usó para que sus enseñanzas llegaran directamente a las mentes y a los corazones de los hombres, además de dar lugar a que los siglos no la hicieran caer en el olvido. Sin embargo, en el transcurrir de los tiempos, las narraciones evangélicas, que eran enseñanzas básicas transmitidas verbalmente por los primeros cristianos, fueron posteriormente alteradas y apartadas de sus formas primitivas y recibieron injertos que le quitaron su exactitud. Durante cerca de medio siglo, después de la tragedia del Calvario, continuaba la tradición cristiana, oral y viva, pregonada por los apóstoles, hombres simples, con pocos conocimientos, pero asistidos e iluminados por el Maestro amado. Esas primeras narraciones escritas aparecen entre los años 60 a los 80, siendo la primera la de Marcos, seguida por la de Mateos y Lucas, todas constituidas de trechos fragmentarios en lengua hebraica. La promesa de Jesús de que pediría al Padre la llegada de otro consolador para recordar sus enseñanzas y traerle el conocimiento de cosas buenas, es la comprobación de que el Maestro sabía que su obra sería distorsionada por intereses humanos. Su promesa fue cumplida con la venida del espiritismo, la tercera revelación de los espíritus superiores, teniendo al frente al Espíritu de verdad. Fue el Consolador, el espiritismo, que trae de vuelta al cristianismo primitivo, como la doctrina de las reencarnaciones, la vida en este mundo y su continuación en las esferas espirituales. Es el Consolador prometido, el enviado por Jesús, que ya se encuentra en la tierra, que viene a restaurar en toda su pureza las enseñanzas y los ejemplos dejados por el Maestro incomparable. En el Anuario Espírita del 2013, José Eurípides García esclarece que Juan Hus fue condenado por la Iglesia y quemado vivo en Constanza en el año 1415 por insistir que Jesús debería ser entendido y vivido conforme a lo que él mismo nos había enseñado. Así también nos relata que Ernesto Renan, uno de los mayores intelectuales de la Academia Francesa de Letras en su tiempo, 1862, presentó su obra La vida de Jesús, la cual originó muchas polémicas. Renan tenía una hermana a la que amaba mucho,
y que, al enfermarse de tuberculosis pulmonar, los médicos recomendaron que se fuese a vivir al Líbano, en ese tiempo una posesión francesa. Viviendo en aquella región, ella tuvo contacto con los evangelios originales y entonces escribió un día a su hermano, cito, «Eres un intelectual que se dedica a criticar y negar a Jesús sin conocerlo. El día en que leas los evangelios originales sin los errores de las traducciones y de las modificaciones impuestas en ellos por intereses de la Iglesia, cambiarás de opinión. Eres catedrático de hebreo en la Sorbona. Adquiere y lee los evangelios en el original. Tú no conoces a Jesús. Tú lo combates, pero nunca lo leíste. Lees aquello que escriben los teólogos. El Jesús que te dieron es un hombre crucificado en el dogma. Conmovido por la fuerza y entusiasmo de su hermana, Renan compró y leyó los evangelios y entonces resolvió escribir una obra polémica en 3 volúmenes. Ese día comentaba su obra en uno de los auditorios más célebres de Francia y comenzó su discurso para impresionar a su auditorio, recibiendo posteriormente de la intolerancia religiosa los más ásperos y ácidos comentarios. Dijo Renan, Jesús es un hombre incomparable. Inmediatamente fue apartado de la cátedra que tenía en la Sorbona, que él reasume en 1870. Fue perseguido por mucho tiempo, simplemente por decir que Jesús no era Dios, sino un hombre incomparable. Siguiendo las reflexiones de José Eurípides en su escrito del Anuario 2013, corroboramos con él cuando afirma sobre Jesús. ¡Qué fuerza tan extraordinaria que simplemente por la expresión de su voz pasa por la aduana y le dice a Leví, sígueme, y él, sin cuestionar, abandona sus libros de contabilidad, se levanta de su silla y lo acompaña? ¿Qué poder tenían su mirada y sus palabras, que fueron capaces de modificar completamente a María de Magdala con una entrevista, transformándola de una vida de placer a una servidora de leprosos en las cercanías de Jerusalén? O también proporcionar fuerza moral a Juana de Cusa, que en la hora del martirio, escuchando los gritos de su hijo, que pedía que ella jurase al Cristo, y frente al verdugo que le pregunta, mujer, este Jesús tuyo, ¿solo la enseñó a morir? Y ella contesta, no, él también me enseñó a amaros. O a las puertas de Damasco, por la simple mirada, derrumba de su cabaldura al poderoso doctor de la ley, Saulo de Tarso, que caído solamente tiene fuerzas para preguntar, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué hombre incomparable es este, que con el simple hecho de tocar su túnica, una mujer se cura de un sangrado constante? ¿Qué persona restituye la salud a leprosos, ciegos, endemoniados, paralíticos, que su simple llamado hace que la hija de Jairo y Lázaro salgan de las tinieblas de la muerte para las luces de la vida? ¿Qué vibración poseía? Pues simplemente enseñando el amor es capaz de llevar a los mártires al circo. Jesús es una personalidad tan importante que dividió la historia del mundo en un antes y un después de su paso por el planeta. Tal y como lo expresa Joana de Ángelis, a través de la psicografía de Dibardo Pereira, Jesús ha sido un ser fuera de lo común. Su energía se expresaba con afabilidad. Su bondad se manifestaba sin sentimentalismo. Su coraje se exteriorizaba como valor moral que a nada temía. Su amor abarcaba a todos los seres sin dejarse arrastrar por sensiblerías banales y desequilibradas.
Su sabiduría irradiaba sin constreñir a los ignorantes. Su gentileza cautivaba sin dejar disturbios en la emoción del prójimo. Era severo, no brutal, noble, no orgulloso, humilde, no ablativo. Como Jesús es el médico de las almas, si alguno de nosotros fuera a su consultorio, estos serían los resultados. Para ello, voy a relatar una pequeña historia del libro La luz disipa las tinieblas, titulada Hospital del Señor. Fui al Hospital del Señor para hacerme un chequeo de rutina y constaté que estaba enferma. Cuando Jesús midió mi presión, verificó que estaba baja de ternura. Al tomar la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo. Hizo un electrocardiograma y fui diagnosticada que necesitaba un puente de amor, pues mi vena estaba bloqueada y no estaba abasteciendo mi corazón vacío. Pasé por ortopedia, pues estaba con dificultad de andar lado a lado con mi hermano y no conseguía abrazarlo por tener fracturado el brazo al tropezar en mi vanidad. Se constató miopía, pues no conseguía ver más allá de las apariencias. Me quejé de no poder oírlo y diagnosticó bloqueo, consecuencia de las palabras vacías del día a día. Gracias, Señor, por no haberme cobrado la consulta, por su gran misericordia. Prometo, al salir de aquí, solamente usar los remedios naturales que me indicó y están en el recetario de su evangelio. Voy a tomar diariamente, al levantarme, té de agradecimiento. Al llegar al trabajo, beber una clara sopa de buen día y de hora en hora un comprimido de paciencia con una copa de humildad. Actuando así, tengo seguridad de que no quedaré más enferma y todos los días serán de confraternización y solidaridad. Prometo prolongar ese tratamiento preventivo por toda mi vida, para que cuando me llames sea por muerte natural. Gracias, Señor, y perdóname por haber tomado su tiempo. El Maestro Jesús, como guía y modelo de la humanidad, vino a traer al mundo los fundamentos eternos de la verdad y del amor. Esparció las más claras visiones de la vida inmortal, enseñando a las criaturas terrestres que existe algo superior a las patrias, a las banderas, a la sangre y a las leyes humanas, y es el amor. Por tanto, para seguir su ejemplo, debemos traer a nuestra vida diaria sus enseñanzas, y no solo ver en sus mensajes su belleza y profundidad espiritual, sino que para llevar a la práctica la enseñanza de su doctrina, que es el amor, debemos cada uno hacer un esfuerzo personal para lograr ese objetivo, pues Él lo dijo, a cada uno según sus obras. Recordemos siempre lo que dijo el profesor Kardec, que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Aquellos que participamos de la doctrina espírita podemos seguir a Jesús en la práctica del bien, transformando nuestros malos hábitos y costumbres en virtudes, siguiendo su ejemplo y aplicando en nuestro diario vivir cada una de las enseñanzas que Él nos dejara, pues por no ser fieles a sus consejos y por ignorar su amor, es que nosotros aún permanecemos en sufrimientos atroces. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo podemos poner en práctica su ley de amor? Por el ejercicio de la caridad, cuyo ejemplo nos presenta el Maestro Jesús en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, versículos 25 al 37. Por la práctica de la humildad,
que representa la clave de todas las virtudes y que el Maestro Jesús nos enseña cuando antes de la fiesta de Pascua lavó los pies a sus discípulos y les dijo: porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, versículos 13-15. También podemos poner en práctica su ley de amor por el perdón de las ofensas, ejemplificado por Jesús cuando el inolvidable día del Calvario, frente a sus perseguidores y verdugos, sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así también cuando recomendó a Pedro perdonar sin límites. Mateo 18, versículos 21-22. Pues el perdón significa renunciar a la venganza sin que el ofendido precise olvidar plenamente la falta de su hermano. Podemos poner en práctica su ley de amor por el combate al orgullo y al egoísmo, para lo cual debemos seguir las enseñanzas de Jesús cuando nos dice: todo aquel que se eleva será rebajado, y todo aquel que se rebaja será elevado. En Lucas capítulo 14, versículos 7-11. También ponemos en práctica su ley de amor por el amor a Dios y al prójimo, siguiendo el mandato de Jesús cuando nos recomienda amar a nuestros prójimos. Lucas 6, versículo 27-28. Finalizamos recordando la regla áurea o la regla de oro, que según nos afirma Emmanuel en Camino, Verdad y Vida, muchos siglos antes de la llegada de Cristo, ya era enseñada en el mundo y que fuera traída por embajadores de su sabiduría y misericordia. Con el Maestro Jesús, sin embargo, la regla áurea es la novedad divina, porque Jesús la enseñó y ejemplificó, no con virtudes parciales, sino en plenitud de trabajo, abnegación y amor, en la claridad de las plazas públicas, revelándose a los ojos de la humanidad entera. Decían los griegos: no hagáis al prójimo lo que no deseáis recibir de él. Afirmaban los persas: hacer como queréis que se os haga. Declararon los chinos: lo que no deseéis para vosotros, no lo hagáis a otros. Recomendaban los egipcios: dejar pasar aquel que hizo a los demás lo que deseaba para sí. Adoctrinaran los hebreos: lo que no quieres para vosotros, no lo deseéis para el prójimo. Insistían los romanos: la ley grabada en los corazones humanos es amar a los miembros de la sociedad como a sí mismo. Nos esclarece Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los mejores legados que hemos recibido los espíritas del profesor Kardec es la codificación de la doctrina espírita, pues a través de ella se rescata la enseñanza moral que nos dejara el Maestro Jesús, y entre sus obras encontramos el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 17, párrafo 3, que nos habla del hombre de bien, que es quien practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Y como las almas siempre necesitamos y buscamos en qué apoyarnos, ahí encontraremos el modelo, las pautas más precisas, que siguiéndolas y aplicándolas diariamente, podremos ser verdaderos cristianos y por ende verdaderos espíritas y seguidores de las enseñanzas del Maestro. Así también, en el libro de los Espíritus, capítulo 12, que nos habla sobre la perfección moral, podemos encontrar todo lo concerniente a los vicios y las pasiones que nos alejan del camino de Jesús que debemos seguir. Son nuestros vicios y pasiones que atraen a los espíritus inferiores, abriendo la brecha para que ellos puedan ejercer su influencia en nuestros pensamientos y actos. Les contaré una breve historia que refleja esa influencia negativa. El cuento es titulado La herramienta de un espíritu inferior, por Perpetua Bansi, y dice así: fue anunciado que un espíritu inferior
dejaría sus trabajos y ofrecería sus herramientas para cualquiera que desease pagar el precio. En el día de la venta, ellas fueron expuestas de una manera atrayente. Malicia, odio, malos deseos, envidia, celos, sensualidad, fraude. Todos los instrumentos del mal estaban allá, cada uno marcado con su precio. Separada del resto, se encontraba una herramienta de apariencia inofensiva que, a pesar de estar usada, tenía precio superior al de todas las otras. Alguien preguntó al espíritu inferior lo que era. Es el desánimo, respondió él. ¿Muestra? Mas, ¿por qué ella está tan cara? Porque, respondió el espíritu inferior, ella me es más útil que todas las herramientas. Con ella, yo sé entrar en cualquier hombre, y una vez en el interior de él, puedo maniobrarlo de la manera que mejor me convenga. Esa herramienta está usada porque yo la utilizo con casi todo el mundo y poquísimas personas saben que ella me pertenece. Es superfluo añadir que el precio fijado por el espíritu inferior para el desánimo era tan alto que la herramienta nunca fue vendida. El espíritu inferior es siempre el propietario y él continúa utilizándola. Debemos estar atentos y ser cautelosos, pues cuando esta influencia negativa se vuelve un dominio sobre la persona encarnada, ocurre lo que la doctrina denomina obsesión. La doctrina que Jesús enseña y ejemplifica es toda de amor y luz, y se dirigía de preferencia a los pobres, a los humildes y sufridores y las inteligencias subyugadas por los sufrimientos y provocaciones, mas su objetivo era siempre el de ayudar a todos los hermanos menores de la retaguardia en un mundo de expiaciones y pruebas como el nuestro. Es el sermón de la montaña que resume las instrucciones populares de Jesús de un modo simple. Así también nos presenta una síntesis de las leyes morales que rigen la evolución humana. En él es expresada la ley moral de forma que jamás fue igualada, para que los hombres aprendan que no hay medio más seguro de elevación moral que las virtudes humildes y discretas. Gandhi, el inolvidable hindú, decía que el sermón de la montaña es la página más bella de la humanidad. Por sí sola, preservaría el patrimonio espiritual humano, aunque se perdieran los libros sagrados de todas las religiones. Queremos, pues, dejar en el vibrar de todos los que escuchen esta conferencia la reflexión de Eliseo Rigonati en su libro El Evangelio de los Humildes, que relata la cita bíblica de Lucas 6, versículos 59 y 60, cuando Jesús le dijo al escriba, sígueme. Y éste le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sobre este relato, esclarece Rigonati, los que ya comprenden la inmortalidad del alma saben que la muerte no existe. Quien llegó a este grado de comprensión es un vivo, porque despertó para la realidad. Los que no comprenden la inmortalidad del alma y juzgan que la muerte es el fin de todo, estos son los verdaderos muertos espirituales. Diciendo Jesús al discípulo que lo siguiese, pues los muertos cuidarían del muerto, quiso decirle, tú, que ya sabes que la muerte no existe, ¿por qué te importas tanto con ella? Deja que se interesen por la muerte, los que no comprenden la verdadera vida. En conclusión, tal y como nos recomienda Rigonati, seguir a Jesús
es renunciar a la codicia, la envidia, la maledicencia, al odio, a la concupiscencia, a la cólera, la violencia, a los vicios, a los malos hábitos, las malas palabras, a los malos pensamientos y a los malos actos. Seguir a Jesús es no apegarse excesivamente a los bienes de este mundo con perjuicio de los bienes espirituales. Cuando iniciamos nuestra conferencia, comentamos sobre la preparación que hizo el plano espiritual superior para el nacimiento del niño Jesús, por lo que vamos a concluir con la lectura de la cita bíblica de Lucas 2, del 8 al 14, para que en este mensaje que los ángeles llevaron cuando nació el Maestro Jesús, trascienda y envuelva en amor y paz a cada uno de nuestros hogares y los países que representamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que adoraban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Seguir a Jesús es olvidarse de sí mismo en beneficio de otros. Y ya, finalizando, quisiera dejarle un pequeño mensaje que encontramos en el libro Antología Mediúmnica de Natal por el Espíritu de Emmanuel, titulado Evocación de Natal, y nos dice: la Navidad no es apenas una promesa de fraternidad y de paz que se renueva alegremente entre los hombres, mas, encima de todo, es el reiterado mensaje de Cristo, que nos llama a servir siempre, comprendiendo que el mundo puede mostrar deficiencias e imperfecciones, tinieblas y llagas, pero que es nuestro deber amarlo y ayudarlo como a nosotros mismos. Hasta aquí la conferencia y muchas gracias. Te paso la palabra, Víctor. Muchas gracias, Fior. Felicidades por tu trabajo tan bonito y también conjugado, pues justamente con este momento que estamos viviendo, ¿no? De vísperas de la Navidad. Tú nos has hecho un recorrido muy bonito desde cómo se preparó el mundo para recibir a Jesús, como el propio Maestro que construyó junto a otros espíritus este mundo en el que nosotros estamos habitando. Se hizo con tanto amor y tantos emisarios envió para abrir el camino para tener hoy la buena nueva. Y entonces el espiritismo tan esclarecido